bienvenidos a Nueva Oportunidad, qué alegría es tenerles. Vamos a sacar nuestra hojita, un lapicero, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar tratando de responder la pregunta: ¿dónde está mi milagro? ¿Dónde está mi milagro? Porque escucho acerca de otras personas que han alcanzado el cumplimiento de promesas. Escucho historias de milagros en otros lados. Escucho sobre restauración, sobre superación, sobre nuevas etapas. Escucho sobre sanidad, pero nada de esto ocurre en mi vida. ¿Dónde está mi milagro? Porque todos hemos escuchado hermosas historias de milagros, ¿verdad? Historias que nos han inspirado, que nos han reconfortado. Pero siendo sinceros, a veces nos gustaría que seamos nosotros quienes contáramos estas historias. Que estas historias de milagros y superaciones provengan de nuestras vidas y no de la vida de otras personas. Escuchamos de alguien que de un momento a otro decidió honrar a Dios con las primicias de todos sus frutos y el Señor lo prosperó. Pero cuando nosotros lo hemos hecho, vienen las crisis, la escasez. He visto cómo personas se entregaron al Señor y les rogaron por sanidad y sanaron. Y cuentan su historia y nos animan, pero ya venimos arrastrando ciertas enfermedades por mucho tiempo. En vez de mejora, empeora. Vemos cómo hijos de otras personas han vuelto a casa, se han reconciliado con sus padres, pero quizás el hijo propio aún continúa distante. Y en vez de acercarse, se distancia más. Y no es que nos falte la oración, porque oramos y pedimos y hasta lloramos. Por eso, ¿qué hacer cuando siento de que Dios me ha decepcionado? ¿Qué hacer cuando por mucho tiempo le he estado pidiendo a Él nada malo, nada egoísta, sino cosas que eran necesarias para mi familia? ¿Qué hacer cuando tenemos ese sentimiento que, aunque no dejamos de creer en Dios, ha comenzado a surgir un poco de malestar, hasta amargura, molestia? ¿Cómo perdonar a Dios cuando no estuvo para mí cuando más lo necesitaba? Y yo sé que hablar sobre perdón a Dios puede ser un poquito complicado porque puede sonar a herejía. Y técnicamente no podemos perdonar a Dios, porque para perdonar a Dios, Dios tendría que pecar. Porque Dios no peca. Pero dentro de nosotros ha sentido o ha surgido un sentimiento de frustración o de decepción o amargura. Porque las cosas no están resultando como las planificamos. Las cosas no están resultando y volteamos y miramos arriba y decimos: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no están resultando? Y han pasado no semanas, no meses, han pasado años. Y continuamos en la misma. Sabes que te amo, sabes que voy a la iglesia, sabes que te sirvo, sabes que te honro con todo lo que tengo, pero aún no veo el milagro pasar. ¿Alguien se puede identificar? ¿Alguien puede decir: sí, hay momentos en mi vida donde siento, y ojo, hablemos como Salomón habló en el libro de Eclesiastés, desde la perspectiva humana, no divina, porque es distinto, nuestra perspectiva de hombres, donde sentimos: ¿qué pasó, Dios? ¿Qué sucedió? ¿Por qué mi relación tuvo que acabar así? ¿Por qué mi negocio tuvo que cerrar? ¿Dónde estabas tú cuando más te necesitaba? Todos nosotros hemos tenido ese tipo de dudas. Todos nosotros hemos tenido ese tipo de cuestionamientos.
¿Qué haces cuando el milagro que tanto esperas no llega? Para esto vamos a abrir nuestras Biblias al libro 1 de Samuel, donde vamos a encontrar la historia de una mujer llamada Ana, que estaba casada con Elcana. Ese nombre muy interesante. Elcana era el marido. Y si conoces algo de la historia antigua, de la cultura antigua de los judíos, y aún hasta el día de hoy en Oriente, para las familias es muy importante tener hijos, especialmente para la esposa. Para ella es importante poder tener un hijo. Pero Ana no podía tener hijos. Hay ciertos comentaristas que han opinado sobre el orden de los eventos, y Elcana pareciera que al no tener hijos con su esposa Ana, se casó con Penina, una otra esposa. Recordemos que otra vez eran costumbres antiguas. Yo digo, con una basta, ¿por qué dos? Pero él tuvo dos esposas, Ana y Penina. Pero Penina sí le dio hijos. Pero Ana estaba anhelando hijos. Ana oraba, lloraba, clamaba a Dios por un hijo. Mientras la nueva esposa podía brindarle a Elcana hijos, ella no podía. Y eso la estaba destrozando. Y es ahí donde nosotros nos introducimos a nuestro texto del día de hoy. 1 Samuel capítulo 1, verso 6 dice: de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana. Obviamente no se llevaban bien. ¿Y cómo se van a llevar bien la que comparte el mismo esposo? Es cosa de locos, de verdad. Porque el Señor no le había permitido tener hijos. Verso 7. Sobre esta parte que es muy dolorosa para mí. Subráyala, por favor. Año tras año sucedía, y todos juntos decimos, lo mismo. ¿Puedes ver el poder en esto? Es lo mismo de siempre. Nada cambia. Cuando creo que quizás algo pueda mejorar, es lo mismo de siempre. Ya tengo años con los mismos problemas. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, a la iglesia. En cada ocasión, Ana terminaba, ¿cómo terminaba ella? Llorando, y ni siquiera quería comer. ¿Una vez has llorado de frustración? ¿Una vez te has bloqueado y has llorado? ¿Y te has preguntado hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación va a continuar así? ¿Sabes? Creo que la gran mayoría de nosotros podemos identificarnos con Ana. Que nos esforzamos en ser obedientes a Dios. Nos esforzamos en amar a nuestro prójimo, en honrar a Dios con nuestros pensamientos y nuestras palabras, en ser generosos con otras personas, en tener un corazón de servicio. Ana, ella oraba, ella creía que era posible y ella esperaba, pero nada sucedía. Hemos orado por la salvación de alguien, y ya muchos meses y quizás años, y aún esa persona no conoce al Señor. Hemos orado por ese ascenso en el trabajo o una mejor posición dentro de la empresa, pero no ocurre. Simplemente no ocurre. Hemos orado para que seamos sanos de la depresión, de la ansiedad, y nuevamente no ocurre. Hay familias que han orado por su matrimonio, por sus hijos, y no es que no creamos en Dios, y no es que no creamos que Dios no pueda, pero simplemente pareciera que hay un silencio que nos está torturando. ¿Por qué no veo ese milagro? Yo el día de hoy deseo brindarte un principio maravilloso y dos enunciados que espero puedas llevarte a casa y que los puedas repetir vez tras vez y puedan afectar tu vida. Ana estaba casada con Elcana, y algo que tenemos en común todos los hombres es que somos medios brutos. ¿Sí o no? Hay cosas que un hombre dice sin pensar, porque estamos para nosotros 2 más 2 son 4.
Y aprendí con experiencia, y tú eres hombre, sabes que una de las cosas que nunca se le dice a una esposa es ¿dónde quieres ir a comer? Porque es pleito seguro. ¿Sí o no? Porque el hombre, ok, donde tú quieras, ya, que vamos al lado, no, no quiero, al final vamos a la casa y nadie come nada afuera. O preguntar a la esposa, ¿te vas a poner eso? Cuando en la cabeza del hombre simplemente tiene curiosidad, ¿te vas a poner eso tal cual? Pero eso significa otra cosa. Sino que a veces los hombres metemos la pata al momento de hablar. Y nos frustra. ¿Pero qué dije? No lo dije con mala intención, solo quería saber, solo quería preguntar. ¿No? ¿Te has hecho algo en el cabello? Y es sincera la pregunta. Pero hay preguntas que no se preguntan. Ya han tomado 20 años para poder aprenderlas. Y el Cana, siendo hombre como nosotros, hace una pregunta muy hiriente. Que obviamente entendemos que no fue su intención, pero mira el verso 8. ¿Por qué lloras, Ana? ¿Qué? Es como decir a tu esposa, tranquila. Si a tu esposa le dices tranquila, ocurre el efecto contrario. Es echarle combustible, ¿sí o no? ¿Te ha pasado eso? Amén. Sí. Esa es la verdad. El Cana le dice a su esposa, ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? Era tan obvio. Pero ese es nuestro problema, se nos pasa muchas veces. ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Al final termina diciendo, ¿me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Obviamente, sabemos todos, por inspiración divina, de que el Cana durmió en el sillón esa noche. Sí, porque hizo preguntas que no comprendía. Y definitivamente este tipo de cosas afectan. A veces hay personas que se te acercan con buenas intenciones y con un comentario bien intencionado termina lastimándote. ¿Has atravesado por eso? A veces es familia. Y ocurre. Porque Ana estaba cargando algo desde hace mucho tiempo. Mira el verso 9. Una vez después de comer, lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó. ¿Y qué hizo Ana? Fue a orar, como siempre lo hacía. Ella seguía orando. El sacerdote, Elí, estaba sentado en su lugar de costumbre y junto a la entrada del tabernáculo. El sacerdote la vio, conocemos la historia. Ana, verso 10, con una profunda angustia, lloraba amargamente. Hablando de amargura, Ana había desarrollado un sentimiento de amargura. Un dolor sincero, un dolor de frustración. Estaba llorando. Quizás te ha tocado, mientras orabas, llorar. Sabes que es muy difícil. Porque quieres creer, pero el dolor es tan fuerte que como que uno ni termina de orar. Ana se sentía como tú y yo. Ahora, ¿está mal ir donde Dios y llorar amargamente? ¿Está mal decirle a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Hasta cuándo no me vas a escuchar? Una cosa que aprendí, que Dios puede lidiar con nuestros problemas. Dios no es una persona altamente sensible, que se afectaría por un cuestionamiento, porque Dios entiende nuestro corazón. Habacuc levantó la mirada al cielo y le dijo, Dios, tú eres injusto, porque la gente buena sufre. Habacuc no entendía, y ahora tenemos una Ana tal como Habacuc, tal como nosotros, que en nuestro momento de dolor nos acercamos a Dios y decimos, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tuvo que pasar esto en mi familia? ¿Qué debemos de hacer cuando llegamos a ese punto, donde no vemos nada mejorar? Hacer lo que Ana hizo. Verso 19. Temprano en la mañana siguiente, la familia se levantó y, subraya esto, una vez más fue a adorar al Señor. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Porque tú no sabes que quizá ese milagro está a la vuelta de la esquina. Todos hemos atravesado tragedias. Todos hemos atravesado dolores muy profundos.
Cuando me casé con Laurita, por 9 años éramos los dos solos. Era muy interesante estar los dos solos, crecer los dos solos, acompañarnos los dos solos. Pero anhelábamos tener hijos. Siempre nos han encantado los bebés. Siempre. Y el problema es que no llegaba. Orábamos, pedíamos y no llegaba la criatura. Hasta que por fin mi esposa me dice, creo que estoy embarazada. No, le digo, no creo, ya le había hecho tierrita. Yo dije, no. Hicimos la prueba y salió positivo. No, vamos a un laboratorio. Porque con eso no se juega. Fuimos a un laboratorio, le sacaron sangre y nos dijeron, para mañana están los resultados. No, queremos hoy día. Fuimos a otro laboratorio. Así de desesperados estábamos. Ya, para la tarde le hice pinchar varias veces porque quería estar seguro. Efectivamente, estaba embarazada mi esposa. Después de tanto tiempo. Lo comunicamos a la familia, lágrimas de felicidad. Lo comunicamos a todos los amigos, todo el mundo estaba contento con nosotros. Estábamos felices. Por fin, después de 9 años, íbamos a tener nuestro bebé. Una alegría única. Y uno comienza ya a soñar, a imaginar todo lo que uno va a hacer, las fotos que va a tomar, y empezamos ya con las fotos de la pancita, cuando no había pancita todavía, pero ya estábamos tomando fotos a todo. Y a las semanas, ella desarrolla una amenaza. No podía moverse de la cama. Y yo literalmente me pasaba las noches orando al pie de la cama donde ella estaba echada. Llorando, citando la Biblia, clamando, sin dormir, esperando un milagro. Pasó el domingo, llegó el día lunes, fuimos al hospital, ella ingresó a emergencia y la enfermera sale y nos comunica que habíamos perdido el bebé. Esa fecha definitivamente es difícil. Yo no entendía a Dios, pero oré. Te rogué y te supliqué. Te pedí que por favor hicieras algo. Sabía que podías hacerlo, pero no lo hiciste. No lo hiciste. Eso ocurrió un 21 de agosto del 2012. 6 de la mañana, me acuerdo. 4º piso del Hospital Central. Solo me tocó ir donde mi esposa y consolarla. En ese momento uno dice, no lo intentemos porque duele mucho. Duele mucho. Duele mucho esperar algo tanto y cuando por fin lo tienes, perderlo. Qué difícil, de verdad. Ahora que me pongo a pensar. Pero el miércoles, ella estaba en reposo, fui a la iglesia. A cantar. A predicar. No estaba de buen humor, no te voy a mentir. Porque no siempre estoy de buen humor. Estaba muy triste. No quería hablar con nadie, no quería saber nada de nadie. Porque a veces hay cosas que nos ocurren que no entendemos. Y yo, por eso cuando leo la historia de Ana y digo, ella estaba sufriendo, ella le estaba pidiendo, pero Ana aprendió algo que yo espero que tú aprendas y quiero que lo anotes. Una temporada de espera no es una temporada desperdiciada. Esa temporada donde tú estás esperando con desesperación. Esa temporada, ese momento donde estás rogando al Señor, no es un desperdicio. No le eches tierrita. Dios sí escucha nuestra oración. Dios sí escucha nuestro clamor. Dios sí sabe lo que tú estás sintiendo. Pero Dios es un buen Padre que tiene mejores planes para tu vida de los planes que tú tienes para tu propia vida. Y Él sabe mejor de lo que tú puedas saber. Y esa es nuestra lucha, porque nosotros creemos que sí sabemos, pero la verdad es que no sabemos nada. Cuando Dios dice, yo tengo algo mejor para ti. Entiendo que estés llorando, entiendo que las cosas no estén saliendo como crees que deben salir, pero confía en mí. Hay un momento donde yo mostraré ese milagro. Hay un momento en el cual habrá un cumplimiento. Mira qué ocurre en el verso 19, en la siguiente mitad. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de su súplica. Y verso 20, sobre esta parte, y a su debido
tiempo. Todos decimos, a su debido. Es que hay un momento donde sí será el tiempo. Solo que nosotros nos desesperamos. Nunca esa temporada de espera es un desperdicio. Y tú estás en una temporada de espera. No estás esperando la solución de algo. No es un desperdicio. Si es un desperdicio si te alejas de Dios, pero no será desperdicio si tú eliges seguir avanzando, seguir adorando. Voy a seguir creyendo porque sé que tú eres fiel y tú eres bueno. Y a su debido tiempo dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel. Y Samuel no fue cualquier hijo. Fue la cabeza de Israel. El gran hombre de Dios, que provino de dolor. Pero Dios dice, es que era necesario. Porque nunca una temporada de espera es una temporada desperdiciada. Y tú estás en una temporada de espera. Yo quiero que sepas que no es un desperdicio. Que Dios en su debido tiempo va a hacer algo grandioso en tu vida. Como le hizo en la vida de mi esposa y la mía. Anote esto. Las demoras de Dios no son necesariamente negaciones de Dios. El hecho que Dios demore no significa necesariamente que Dios ha negado algo, solo que tiene un plan mejor para tu vida. El 21 de agosto fue bien difícil, perdimos a nuestro bebé, que era tan soñado. Y es interesante lo que Dios hace. Porque el 21 de agosto del año siguiente, 2013, nace Sofía Gracia, mi hijita. El mismo día, 21 de agosto, el mismo día, 365 días después, nació Sofía Gracia. Y ¿sabes? Uno no se imagina la vida sin su hija. Digo, Señor, si no hubiera tenido esa pérdida, no tendría a mi hija. Y luego vino Ariana Gracia. Las dos son gracia, porque son un regalo de Dios. Es por eso que yo creo que ninguna temporada de espera se desperdicia. Por momentos sí nos va a tocar cuestionar, dudar. Pero a mí no me sorprende que la gente dude. Yo siempre he dicho que la duda es el inicio de una fe profunda. Porque sin dudas no podemos desarrollar la fe. Cuestionar la situación no es malo. Dios no se ofende. Dios no dice, ¿cómo osas? No, porque Dios entiende nuestro dolor y nuestro sufrimiento, tu dolor. Y las lágrimas de amargura que mi esposa y yo tuvimos en el 2012, literalmente se convirtieron en lágrimas de alegría. Era increíble. Cuando estaba en la sala de partos, a mi esposa le hicieron la cesárea. Tengo videos grabados. Pobrecita, eso es terrible, la palanquean. Sí, esas cosas que usan los ladrones para entrar a las casas, el doctor tenía una. Y ni bien sacó a Sofía de los pies, se siente en el video el lloro, mi llanto, no el de la bebé, que no puede ser, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y aunque hay tiempos de espera, Ana no entendía, Ana sufría. Y quizás tú estás sufriendo, porque ya has esperado mucho tiempo. Pero tienes que hacer lo que Ana hizo. Sigamos avanzando y sigamos adorando al Señor, que a su debido tiempo dará a luz. Y espero que tú tengas tu propia Sofía Gracia, tu propio sueño alcanzado. Esa promesa se cumplirá. No sin antes atravesar por unas cuantas noches de lágrimas, pero se cumplirá. Así que no es que Dios nos haya decepcionado y no es que Dios haya pecado para que sea perdonado. Solo que en nuestra humanidad nosotros nos hemos sentido que sí.
Por eso creo que lo mejor que podemos hacer el día de hoy, Señor, seguiré creyendo, seguiré confiando. Y al debido tiempo, en el momento que tú creas por conveniente, sé que se cumplirá. Gálatas nos dice eso. No te canses de hacer el bien, porque en el tiempo de Dios vas a cosechar. La palabra tiempo en la Biblia usualmente es cronos, de ahí viene cronómetro, cronología. Pero en este texto viene de otra palabra griega, kairos, que es diferente al tiempo humano, sino es el tiempo divino. Dios tiene un tiempo divino. Dios dice, ¿sabes qué? No será en este momento, porque sé que si es en este momento, no tendría las bendiciones que tengo guardadas para ti. Es en mi tiempo. Pero mientras tanto, sigue esperando, porque no es un desperdicio esperar. Amado Señor, gracias queremos darte, Padre. Gracias porque tú nunca nos fallas. Porque hoy sabemos que tú nos amas y que tienes buenos planes para nosotros, a pesar de que nosotros no lo entendamos. Porque, Señor, con sinceridad, a veces no entiendo lo que está pasando y por qué pasa de esta manera. Pero sigo creyendo. Fortalece nuestra fe para seguir avanzando. Permite que tus hijos en este día puedan entender que tú tienes buenos planes para ellos y que el cumplimiento de la promesa se dará en el momento indicado. Sigue orando ahí donde tú estás. Todos tenemos el corazón roto y lastimado. Y todos tenemos preguntas, cuestionamientos en nuestra cabeza sobre el por qué. ¿Y cuándo se va a solucionar esto? No hay persona, no hay un ser humano que pueda darte respuesta a esas preguntas. Pero Dios te dice, tú sigue adorando, tú sigue alabando, tú sigue avanzando, tú sigue creyendo. Porque tendrás tu Samuel, el cumplimiento de la promesa, que será grande. Más grande de lo que tú te imaginabas. Ana no sabía que Samuel iba a ser la cabeza de una nación. Y tú no te imaginas que Dios hará algo tan grande en tu vida, pero es necesario que tú sigas adorando.